Saludos y bienvenidos al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, que tiene hoy como invitado al presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, a quien le agradezco la gentileza de recibirnos en su sede para dialogar. Muchas gracias por aceptarnos. Gracias a ustedes por ofrecernos esta oportunidad. Cuba tiene incorporada en su código la pena de muerte, pero hace muchos años no se aplica. ¿Cuál es la mirada cubana, incluso internacional, que sobre ese tema usted tiene? Hace más de 20 años que en Cuba no se aplica. Está ahí, está en la legislación, pero no se aplica. No se aplica porque solo en casos extremos, no quiere decir, está vigente, es posible su aplicación en casos extremos. La justicia judicial cubana tiene valores genuinos que nos hacen diferentes a la justicia en otras partes del mundo. ¿Cuáles son esos valores que nos distinguen a los cubanos en la justicia judicial? La ley no alcanza para ser justo en el juzgamiento de un caso y en la toma de decisiones por los tribunales. Hay que tomar en cuenta los valores humanistas que rigen en nuestro país, que compartimos nosotros. Y yo diría que lo que caracteriza a la justicia cubana es ese sentimiento de ser una justicia que se corresponde en sentido general con las expectativas, con la idiosincrasia, con las circunstancias en que vive nuestro pueblo. Es una justicia de profunda raíz popular. Y estamos de vuelta en el diálogo con el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. Y quiero que hablemos ahora, presidente, que aunque los tribunales cubanos actúan con total independencia funcional, porque se deben a la Constitución y a las leyes, sí estrechan alianzas con el gobierno, con los pilares fundamentales del gobierno, y estamos hablando de la transformación digital, de la comunicación social y de la ciencia y la innovación. ¿Qué resultados en este campo son visibles ya desde el Tribunal Supremo Popular y sus instancias provinciales y municipales? Sí, por supuesto. El despliegue de la actividad judicial, de la impartición de justicia, no puede estar divorciado de las políticas públicas y de los principales ejes temáticos por lo que discurre la vida del país, que muchas veces son trazados desde el gobierno. No hay una subordinación, pero como tú dices, no debemos estar descolocados, digamos, del curso normal, porque discurre la vida del país que generalmente la traza el gobierno, el Estado, las administraciones. En ese sentido, somos también parte de todo ese despliegue en los diferentes ejes fundamentales. Decía, por ejemplo, en temas de la transformación digital, la introducción de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, de las tecnologías, nosotros estamos inmersos en todo un proceso de modernización de la justicia. La justicia no puede quedarse, como ya dije, anclada en el pasado. Tiene que ir evolucionando de acuerdo a los tiempos que se viven, no solo en la manera en que se dispensa, en la manera en que se llevan a cabo los procesos, sino también con la introducción de los adelantos de la ciencia y la técnica. Y en ese sentido hay todo un proceso, una estrategia de transformación, de introducción de los adelantos, de la informatización, de la digitalización en los procesos. En ese camino tenemos ya en alianza, digamos, con la Universidad de las Ciencias Informáticas y con otros centros de educación superior y con las empresas que se dedican al desarrollo de los software, etcétera, como CETIC, tenemos algunos resultados relevantes, como son el expediente judicial electrónico. Que mereció el premio Innova el año pasado. De innovación, y que no es otra cosa que la posibilidad de que la tramitación, el curso de los procesos judiciales se haga con soporte digital y con uso de esas tecnologías. Estamos en un camino de despliegue progresivo, no es que en todos nuestros órganos esté. Hemos comenzado, pero yo pudiera decir, por ejemplo, que en el Tribunal Supremo, las diferentes especialidades, las diferentes salas de justicia, todas tramitan sus expedientes de manera digital, es decir, con introducción ya de los software que han sido establecidos para eso, lo cual le insufla, le incorpora a la tramitación de los casos mayor celeridad, mayor calidad desde el punto de vista de la transparencia, de que realmente el uso de esta herramienta
alerta cuando hay algún tipo de error o incongruencia entre la determinación de algún aspecto, etcétera, con la ley y con casos similares, es decir, robustece la capacidad de los jueces. La justicia nunca será automática totalmente, que haya un revoque, aunque hay mucho, por ejemplo, hay adelantos de la inteligencia artificial, pero nunca van a sustituir, en el caso de la justicia, la necesaria ponderación de los elementos sociológicos, de los elementos circunstanciales que te digo ahorita, que es tarea de jueces, que es tarea de seres humanos. No me imagino un robot, ¿tú me entiendes?, administrando justicia, claro. Que no, porque se pierde no solo el lenguaje verbal o escrito, sino el lenguaje corporal, toda esa comunicación extraverbal que está a veces en los ojos, en los gestos, en la manera de las personas que intervienen en eso. Pero, por ejemplo, tenemos el expediente judicial electrónico. Que estandariza la manera de elaborar los expedientes. Estandariza, facilita el trabajo, digamos, de los jueces a la hora de obtener los datos de las personas que intervienen en los procesos. Agiliza la justicia también un poco más, y además se abre en un elemento que es importante en la justicia, sobre todo en la justicia cubana, que es la transparencia. Es decir, de cara a la población, porque tiene ese expediente judicial la posibilidad de que las personas puedan consultar online por dónde va su proceso. Control popular de la justicia. Y hay control popular y acceso realmente a la justicia, una justicia más abierta, una justicia más accesible al ciudadano, más transparente, que es una de las cualidades que hoy determinan y de alguna manera caracterizan al desarrollo de la justicia moderna, tal cual se concibe en el mundo. Y nosotros estamos inmersos en ese camino de la transformación digital, que es además uno de los ejes por donde vamos. En materia de desarrollo de la ciencia y la investigación y la innovación, también, digamos, hay todo un despliegue enorme entre los integrantes de los tribunales cubanos de la investigación científica y la innovación. ¿Qué investigamos normalmente? Los problemas de mayor o menor magnitud que están presentes en la justicia, y le buscamos soluciones transformadoras. Eso es ciencia, que puede ser de un calado amplio, de cosas más profundas, más serias, pero a veces son de cosas operacionales. Y entonces ya hoy, por ejemplo, compartimos, todos los jueces en las distintas instancias del sistema judicial están incorporados de una u otra forma a tareas de investigación, etc. Hemos tenido como un logro importante el hecho de que en el 2024 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, atendiendo a la presencia, a la fuerte presencia y protagonismo que tiene la investigación y la innovación en nuestra institución, aprobó un programa sectorial de ciencia para el sistema de tribunales, que ya tiene varios proyectos investigativos, como ya he dicho, y hay un despliegue realmente de la ciencia y la innovación. También crece el número de máster, doctores en el sistema judicial cubano. Es una consecuencia directa, hay una interrelación entre el crecimiento profesional, el hecho de que se obtengan estadios superiores en la formación profesional, de máster, especialistas, de doctores. Hay todo un programa institucional nuestro en la formación de doctor y la formación de máster, y realmente cada vez son más los jueces, estos jueces jóvenes, mujeres, pero también jueces veteranos, que incursionan y desarrollan esos conocimientos. Entonces, la preparación de nuestros jueces técnico profesional es superior, se fortalece. Y todo eso está enfocado a conseguir cada vez un mayor estándar de calidad en el despliegue de la actividad judicial. En la medida en que crecen profesionalmente, el desempeño de sus funciones tiene que elevarse desde el punto de vista cualitativo. Y eso se aprecia por diferentes vías en el desempeño del personal que trabaja en esta institución. En materia de comunicación organizacional, pues también hay un despliegue importante, ¿no? Hay una tarea que tenemos los tribunales, que no es solo el hecho de recepcionar los casos que se nos presentan y decidirlos, etcétera, sino de contribuir a la formación de la cultura jurídica de nuestra población, de la conciencia jurídica. Eso lo hacemos en el despliegue de nuestro trabajo, pero lo hacemos también asumiendo acciones de comunicación de diversas índoles. Por ejemplo, es muy frecuente ya en el país que integrantes de los tribunales, jueces, juezas, magistrados y magistradas, acudan a los medios también a tratar, digamos, a comparecer, a explicar
incluso a interactuar con la población, tanto en los medios, en el ámbito de la radio como de la televisión también. También es frecuente que nuestros jueces, nuestros magistrados, elaboren trabajos, artículos para publicarlo en la ciencia de diferentes aspectos de estas novedades que están hoy presentes en nuestras leyes y que impactan en la labor judicial como contribución también al incremento de esa cultura. Hay una presencia de los jueces también en las redes sociales, en las distintas, tanto en las plataformas, lo mismo en Facebook que en X. Hay una presencia realmente notable y en otras plataformas también digitales, tanto de las instituciones como de sus integrantes individualmente, siempre aportando ideas, dando información de todo lo que acontece en el ámbito judicial, abriendo al conocimiento y al control social, como decía ahorita, el control popular, cómo se despliega y cómo se desarrolla la actividad judicial. Entonces también estamos en ese otro eje fundamental del despliegue de la actividad social, de gobierno, de país, estatal, etcétera, que es la comunicación. Vamos a decir que por ejemplo, nosotros vamos acopiando los datos de cuántas publicaciones en los medios o en las redes han sido promovidas, han sido presentadas por los integrantes del tribunal, cuántas comparecencias. A veces hay estaciones territoriales de la radio, de la televisión, que tienen secciones fijas para tratar temas jurídicos y judiciales en particular. Ahí participan nuestros jueces siempre también en esas secciones con bastante asiduidad. Y entonces es la manera que tenemos nosotros también de interactuar. No es la única. Nosotros también, en no pocas ocasiones, los integrantes de los tribunales acuden a los centros de trabajo a dar explicaciones, a explicarle asesoramiento a los integrantes jurídico, cuáles son los racionamientos de las nuevas leyes. Lo hicimos cuando se publicaron las leyes que tienen que ver con la impartición de justicia propiamente, pero también lo hacemos cuando se aprueban las leyes, por ejemplo, como el Código de la Familia, tuvimos protagonismo, el Código Penal en su momento cuando se aprobó, y en otras leyes que impactan también en el ámbito, en el tráfico, digamos, jurídico de nuestra sociedad, a partir del conocimiento y la propia expertiza que tienen los jueces cubanos. Magistrados y jueces se han visto muy involucrados en todo el proceso legislativo cubano que ha despuntado tras la Constitución de 2019 y al principio fueron muy activos en la elaboración de leyes, pero ahora fungen también como asesores de aquellos organismos que están emitiendo leyes. ¿Pudiera comentarnos, presidente? Cómo no. No, para nosotros fue muy significativo que en el texto de la Constitución de 2019, en sus disposiciones transitorias y finales, encargara expresamente al Tribunal Supremo y con él al sistema de tribunales de Cuba la presentación, el ejercicio de la iniciativa legislativa. El órgano de dirección de los tribunales del país, que se llama Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, tiene por mandato de la Constitución la facultad, la potestad de ejercer la iniciativa legislativa. Eso quiere decir la posibilidad de presentar proyectos de leyes tanto a la Asamblea como de decretos leyes al Consejo de Estado. Y la disposición 10ª de la Constitución ya le dio esa misión al Consejo de Gobierno, a este órgano colegiado, de presentar las leyes. Por supuesto que eso no implica que solo los jueces y los magistrados estuvimos a cargo de la elaboración de los proyectos. Nosotros asumimos esa responsabilidad como que era para ser ejercida en la coordinación de los saberes de la interdisciplina aquí también y de la participación de otras instituciones que tienen que ver con el mundo jurídico, de los abogados, de los fiscales, de los especialistas del Ministerio de Justicia, de los profesores de las universidades, de las carreras de Derecho que tuvieron también un protagonismo. Nosotros lo que actuamos fue entendiendo que ese mandato de la Constitución lo que nos conducía era ser coordinadores de todo ese esfuerzo y por supuesto aportar de nuestra. Ocurrió con las leyes que tienen que ver con el ámbito judicial, que fue ese momento en que nos tocó en varias ocasiones acudir a la Asamblea a presentar y a defender un poco los proyectos de ley que salían de esos grupos multidisciplinarios que tuvieron a su cargo la elaboración, pero no ha cesado ahí, como tú estabas diciendo, en la elaboración de otras normas. Por ejemplo, generalmente todas las normas superiores que se procesan, que se elaboran en el país, en el proceso de elaboración, participan los tribunales como especialistas, es decir, hay unos grupos de trabajo en los cuales siempre se ve la mirada, porque muchas veces
cualquier ley sustantiva de cualquier naturaleza que pudiera parecer ajena, tiene puntos de contacto con la justicia. Y hay que ver, en el proceso de elaboración, hay que tenerlos en cuenta, los efectos de que se correspondan con los mandatos constitucionales y los mandatos de otras leyes, que hay una correspondencia con las leyes. Y por eso siempre se nos convoca en algún momento del proceso de elaboración de los proyectos de ley a participar en los grupos que llamamos de capacidad legislativa, en que se discuten y se elaboran estos proyectos, y ahí se llevan antes de someterlos incluso al debate y posible aprobación, tanto por la Asamblea Nacional como por el Consejo de Estado, en el caso de los decretos leyes, como por otras disposiciones. Es decir, que hay una participación activa, yo pudiera decir, permanente, de integrantes de los tribunales, del Tribunal Supremo y de los integrantes de los tribunales de las distintas instancias del país en los procesos de elaboración de las leyes. También se les reconoce, y recientemente lo comunicaba el primer ministro de la República, Manuel Marrero, reconociendo el trabajo de magistrados y jueces en el asesoramiento jurídico y en materias como la mercantil. Claro, es lo que te digo, esta interacción con otros juristas. Nosotros tenemos, por las responsabilidades que nos corresponden en los tribunales, tenemos una, vamos a llamarle una ventaja en relación con otros juristas, porque es que a los procesos judiciales es el escenario donde convergen, digamos, distintas expresiones del derecho en las más diversas materias y especialidades de la vida del país. Y esa participación en los procesos judiciales nos da una capacidad para aportar cuando se está en la elaboración de las normas y tratar de que exista una correspondencia con la norma fundamental que es la Constitución de la República y con otras leyes. Las leyes, aunque traten como es de contenidos diversos, deben, yo me atrevería a decir, dialogar entre sí, en el sentido de que hay una correspondencia y una articulación de todo el entramado legal. En primer lugar, como ya dije, a la Constitución y del resto de las leyes. Y por eso siempre se nos consulta. Primero participamos en los grupos de alguna manera de elaboración de los proyectos y luego después en las consultas especializadas que se hacen de los proyectos antes de someterlos a su aprobación, siempre consultan las opiniones de los integrantes del sistema judicial cubano. Hemos hablado del escenario nacional, pero hablemos ahora del escenario internacional, donde la justicia judicial cubana ha ganado un notable prestigio. ¿Pudiera hablarnos de esos intercambios con Rusia, en África, en China? ¿Pudiéramos comentar? Sí, a lo largo de los años, realmente por los logros que ha tenido la partición de justicia en el país, por la calidad profesional de los integrantes, porque hay un sistema de preparación y de crecimiento profesional permanente de los integrantes del sistema de tribunales, y asistimos a diversos escenarios internacionales, a congresos, a foros, tenemos una relación bilateral con muchos sistemas judiciales del mundo, nos visitan integrantes de los sistemas judiciales de los más diversos países del mundo y también integrantes de nuestro Tribunal Supremo, magistrados, jueces del país, acuden también tanto a participar en congresos, en foros, en espacios de formación. Y en ese camino, realmente, a partir de que se establecen los intercambios con nuestros homólogos de otros sistemas, y han visto las realizaciones que modestamente y humildemente tenemos, pero que realmente, como ya te he dicho, se corresponden mucho con los patrones que internacionalmente están concebidos en instrumentos de Naciones Unidas y de otras convenciones internacionales. Así que tenemos una justicia, como te dije ahorita, moderna, con un robusto sistema de leyes y de normas que la sustentan, y eso lo reconocen, tiene un reconocimiento internacional en esos espacios. Es frecuente, por ejemplo, conoces del desarrollo, creo que estuviste presente en la última edición, de un evento internacional que cada 2 años organiza el Tribunal Supremo, de conjunto con otras instituciones jurídicas del país, que ya acabamos de celebrar en el mes de mayo de 2024 la 11ª edición. De Justicia y Derecho. Ese evento se llama Justicia y Derecho y tiene un prestigio internacional enorme que hace que decenas, pues cada año, por ejemplo, en esta última edición, más de 100 juristas de más de 20 países del mundo, no solo jueces, ahí vienen académicos, vienen abogados, vienen fiscales, participan y ven que es un evento realmente muy amplio y muy profundo en el debate de los temas jurídicos en general y judiciales en particular.
Y eso ha hecho que el prestigio de Cuba internacional, del sistema judicial cubano, de la capacidad y la preparación que tienen nuestros jueces profesionales y los magistrados, sea reconocido internacionalmente y se nos reclame, y hay una demanda generalmente de sostener convenios de colaboración, de intercambio, y así los tenemos. Hay un grupo de países, tú mencionabas, nos pasa por ejemplo con países de África, de Europa, de Asia, has mencionado, tenemos estrechos vínculos de colaboración con los jueces, los magistrados y los juristas de China, de Vietnam, de alguaciles Laos, de Rusia que han estado visitando Cuba. También de Europa, con España, con Francia, tenemos intercambio. Lo hemos tenido incluso con Turquía, con homólogos y con otros países que realmente vienen. En el ámbito latinoamericano es muy frecuente que los colegas de Latinoamérica, no solo integrantes de los sistemas judiciales de esos países, sino académicos, grandes académicos, vienen a esos eventos intercambiables. Y hay cursos y hay lo que yo pudiera decir, un proceso permanente de intercambio, de enriquecimiento profesional. Y les llama la atención a nuestros colegas y a los académicos que vienen, la alta preparación profesional que tienen los jueces y los juristas cubanos en general. Les llama la impresión. No sé, como hemos estado sometidos a ese bombardeo que trata de desacreditar en todos los ámbitos las realizaciones de nuestra revolución, de nuestro sistema. También a veces surge por ahí y tienen algunos por desconocimiento y por estar influenciados por esa manera tendenciosa en que se presenta de que los jueces cubanos no tienen una suficiente formación. Pero eso dura poco. Basta un contacto realmente, basta un intercambio, y siempre se quedan maravillados y a veces lo expresan. Digo, me he quedado asombrado, incluso de los jóvenes. Hemos hablado de la prevalencia, de la preeminencia que tiene la presencia de jóvenes jueces en nuestro país. Ya te dije que más de la tercera parte de los jueces cubanos son jóvenes. Y les llama la atención el altísimo nivel que tienen. Es el resultado primero de nuestro sistema de formación, me refiero, pregraduada, etcétera, y después posgraduada, pero también institucional, desde el punto de vista es permanente la investigación científica, el debate, la elaboración, la autopreparación de los jueces para hacer un desempeño de calidad como requiere la responsabilidad que tenemos los jueces. En ese sentido ha crecido mucho el prestigio internacional del sistema de tribunales, de sus integrantes y de los logros que tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros le facilitamos a nuestros colegas o a los académicos de otros países las leyes que hoy están vigentes, ese sistema de leyes, de esa reforma que a partir de la aprobación de la Constitución tuvo lugar en el país, se quedan asombrados, porque son leyes que sin ningún tipo de vanagloria, ni mucho menos, están al nivel de las leyes más avanzadas y más modernas y más robustas del mundo, y eso realmente les llama la atención y les sorprende, porque vienen a veces permeados de toda esa propaganda, ¿no?, que trata de minimizar realmente la capacidad de los profesionales cubanos del derecho y de los jueces en particular. Entonces, para mantener todo ese prestigio ganado, tanto en el escenario nacional e internacional, necesariamente el sistema de tribunales populares de Cuba debe transitar hacia una justicia judicial digital, inclusiva y sostenible, un camino que ya ustedes iniciaron hace más de una década y que ahora tratan de desarrollar. Exactamente, es así, una justicia abierta, una justicia accesible, una justicia transparente. Nosotros tenemos una divisa, por ejemplo, ¿no?, que a veces que repetimos mucho, que es el propósito permanente de los integrantes del sistema judicial, de lograr que la justicia cubana sea una justicia transparente y una justicia efectiva, o efectiva y transparente. Efectiva, ¿por qué? Porque es eficaz. Y para ser eficaz tiene que tener, ya dije, los atributos a los que me referí hace un rato. Y además tiene que lograr una solución adecuada de los casos en plazos, etc. Y transparente porque es totalmente abierta y accesible de cara a la población, al control popular. Tenemos en Cuba, no puede dejarse de mencionar como algo sumamente importante, desde hace muchos años, en los tribunales cubanos intervienen no solo jueces profesionales, intervienen también los jueces legos, que son ciudadanos de las más diversas orígenes y de las más diversas ocupaciones, realmente que vienen de determinados periodos a formar parte de los tribunales como jueces legos, como jueces
no graduados en Derecho no pueden ser graduados en Derecho, sino a aportar las vivencias de la población. Y están en todos los órganos judiciales, desde el Tribunal Supremo hasta los tribunales municipales. Y aportan a la justicia también esa visión que, sin estar permeada, digamos, de conocimientos técnicos jurídicos, pero de las vivencias de la población, realmente de sus experiencias de vida, de las circunstancias en que vive la población, y le da un contenido a las decisiones porque participan en el juzgamiento y en la toma de decisiones con iguales deberes y derechos que los jueces de carrera, que los magistrados de carrera. Y es una característica de nuestro sistema. Por eso llevamos con tanto orgullo el apelativo, los tribunales cubanos, de tribunales populares. Por ejemplo, aquí estamos en la sede del Tribunal Supremo Popular, y los tribunales provinciales, Tribunal Provincial Popular o Tribunal Municipal Popular. Y no se trata de un apelativo demagógico para decir que es la esencia misma de la justicia cubana. Una de las características es esa noción popular que nos enseñó incluso el líder histórico de la revolución, nuestro comandante jefe, que es un sentido de justicia. Lo dijo cuando su alegato en la historia me absolverá. Desde entonces dijo, remarcó ese sentido de justicia que es innato en el nacional cubano, realmente, que sabe distinguir entre lo que está bien y lo que no está bien, lo que es correcto y no es correcto, lo que es justo y no lo es. Hay un sentido de justicia que nosotros también tratamos de incorporar, más allá del ejercicio práctico y técnico del derecho, a las decisiones y al juzgamiento de los casos. Por eso llevamos con orgullo ese apelativo de tribunales, pues somos gente de pueblo que cumple una función que, como dice la Constitución, dimana del pueblo, y además que nos honran porque vivimos, los jueces cubanos también, como vive nuestra población. Muchísimas gracias, presidente, por todo este tiempo que nos ha dispensado, por estas amplias valoraciones sobre el sistema judicial cubano y por todo ese prestigio que ha ganado y ha construido desde el Tribunal Supremo Popular de Cuba. Bueno, gracias a usted también por la entrevista, ha sido un placer. Así estamos llegando al final del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, pero usted manténgase con otras propuestas televisivas.